Y vamos a pedirle ahora un tiempo para que nuestros hermanos puedan dar gracias. Gracias por aquellas cosas hermosas que Dios ha hecho en su vida. Amén. Y todo lo demás, pero ella quiere agradecer al Señor que este tiempo la volvieron a ascender después de un corto tiempo. Ahora ella está a cargo de un departamento y ella sabe que es la gracia de Dios sobre su vida, porque hay muchas personas que también tienen seguramente el mismo título de ella y todo lo demás, pero ella fue escogida nada más por todo lo que ha sembrado en el reino. Pero lo importante es que quiere agradecer al Señor porque sabe que es la mano de Dios. Ahora ya es jefa de un departamento en la cual está bien, felicidades, trabajando. Felicidades, Dios te bendiga. Vamos, den un fuerte aplauso. Tenemos gente con un don maravilloso. Mira, esta chica yo la conozco de hace muchos años, está con nosotros y era soltera, ya casada, ahora con su título. Pero como Dios ha ido quitando, una chica con tantos temores, pero Dios la ha ido posesionando porque está creyendo. Y quiero destacar de ella su fidelidad. Es tan leal a Dios y por ende su servicio y pasión con la iglesia que Dios destaca eso y la bendice por esa razón. Así que te bendigo, Nidia. Me alegra por ti y por también tu esposo. Apóstol, nuestra hermana quiere dar gracias al Señor. Ella el año pasado le diagnosticaron cáncer a los ovarios. En noviembre del año pasado la iban a operar, pero el riesgo era bien alto de que ella quedara con vida. Había muchas probabilidades de que en la misma operación ella falleciera. Sin embargo, ella conoció al Señor en ese tiempo, se entregó a Dios y Dios la guardó. En enero comenzó la quimioterapia, hasta ahora que ya la terminó. Ya está todo cumplido, pasó todo el proceso y reconoce que el Señor en todo ese tiempo estuvo respaldándola, estuvo con ella fiel y hasta el día de hoy dice: estoy bien, estoy sana, solo recuperándome de algunas secuelas como la pérdida del cabello, pero ya todo está ok. Felicidades, entonces, Dios te bendiga. Pasando adelante el proceso y no perdiendo la esperanza. Bueno, yo quería compartir esto con todos ustedes para que tengan conciencia de que de la grandeza, el poder y la misericordia de Dios para con nosotros. Y lo primero y lo más importante de mi parte, por lo mismo, dar públicamente, agradecer a Dios. Dios te bendiga. Felicidades. Quiero que puedan escuchar muy bien y qué importante es poder venir el día martes a la oración donde la iglesia está orando e intercediendo. Ella, el lunes, su abuelito quedó hospitalizado porque tuvo una infección y especialmente en los pulmones y todo lo demás. Y mire el diagnóstico de los médicos que su abuelito quizás iba a morir, iba a fallecer y no tenía posibilidades. Ella vino el martes muy afligida, pero creyendo. Escuche bien en el Señor, vino a la oración. Ella me hizo acordar porque ese día oramos y me entregaron varios papelitos y una de ellas estaba de su abuelito anotado, muy afligida, pero ella estaba con fe, declarando que lo que los médicos habían dicho que iba a fallecer, ella lo anuló, declaró que su abuelito iba a salir de aquello y para, no sorpresa, sino confirmando la fe y la confianza en nuestro Dios, los médicos habían dicho que ya no pasaba esta semana. Se recuperó de una forma milagrosa. Más encima, ayer lo dieron de alta, está en su casa, está muy bien. Por eso ella está reconociendo el milagro de Dios sobre la vida de su abuelito. Amén. Y está aquí para testificar la grandeza de nuestro Dios. Felicidades, Dios te bendiga. Llévale saludo a tu abuelito. Amén. Juan Eduardo. Apóstol, bueno, quiero dar gracias al Señor públicamente. Hace 2 semanas atrás, de la noche a la mañana, sí, comencé tuve una hemorragia interna en realidad, eso fue para llegar directamente al tema. Y lo que conlleva con eso es una baja defensa, me sentía bastante mal, no sabía realmente lo que me estaba sucediendo en ese momento, hasta cuando me hicieron el primer examen. La verdad es que de ahí en adelante es un poco complicado, tener una hemorragia interna no es como tener algo externo,
porque no es para llegar y tapar así tan fácilmente, ¿cierto?, de dónde se está perdiendo la sangre. Y empezaron a decaer mis defensas. Ese fue el día martes de la semana pasada y mi señora comenzó a llamar a algunas hermanas para que empezaran a orar por mí. Yo estaba trabajando ese día y cada vez me sentía más mal. Pero sucedió algo sobrenatural justamente ese martes. Y yo creo que el Señor fue el mismo día que el Señor me sanó. Porque como a eso de las 3 de la tarde, cuando ya me sentía muy mal y yo estaba trabajando, comencé a tener más fuerza. Comencé a hacer mi trabajo como que me venía levantando recién, como que recién estaba empezando a tomar el turno. Y fue algo totalmente sobrenatural. Yo sentí que era la oración de las personas que ya estaban empezando a orar por mí. Ese día martes en la noche, en la oración, yo no fui a la oración, pero sentí que algo estaba pasando en mi cuerpo. Y yo sí había hemorragia en mí, tenía que hacerme un par de exámenes. El médico que me estaba tratando estaba muy preocupado, me dijo, tú sabes que una hemorragia es complicado, o sea, puede llegar a la muerte. Hay un paro cardiorrespiratorio y se termina. Estaba un poco asustado, pero sí estaba confiado en el Señor. Desde ahí en adelante comencé a hacerme los exámenes, uno y uno empezaron a salir bien. El día lunes de la semana pasada fue el último examen que me realicé y el médico, el gastroenterólogo que me vio, que me hizo el examen, me dijo, tú estás sano. Hubo una filtración en una úlcera, pero me dijo, estás sana. Me dijo, no hay filtración, tú estás sano. Me dijo, así que ándate tranquilo, sí tengo que estar con un tratamiento, pero gracias al Señor, yo sé que el Señor hizo un milagro con mi vida. Así que por eso estoy acá. Amén. Dios te bendiga. Felicidades. Aplauda la grandeza del Señor. Mientras Alejandra se prepara, quiero decir y agradecer al Señor por la vida de Juan Eduardo. Por la misma razón, él trabaja en la clínica, él trabaja en un área justamente del hospital y conoce perfectamente los diagnósticos. Los doctores estaban ahí mismo, son amigos de él o conocidos de él. Así que toda la gente conocida de él, que eran todos doctores, estaban muy preocupados de su situación. Y por esa misma razón, él da testimonio que algo sucedió ese día martes, algo especial. La enfermedad estaba, pero después el doctor le dice, mira, la filtración estaba, la abertura estaba, pero alguien entró y cosió eso. ¿Sí? Entonces, eso es la mano del Señor. Y de un tiempo tan cortito se corta todo. Es que si tú le permites a Dios intervenir, entonces Él va a poner en jaque a todos los doctores. Amén. Así que por eso damos gracias al Señor y estamos contentos de que ya Juan Eduardo esté recuperando los colores. Está pálido el hombre, pero bueno, ahí está junto a su esposa. Qué bueno. Alejandra. Sí, nuestro hermano Antonio quiere dar gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Él le entregó su vida este año al Señor antes del encuentro. Tuvo la oportunidad de ir al encuentro. Él me menciona que su vida pasada fue una vida muy complicada, donde él cometió muchos errores que lo llevaron a cometer malas decisiones, a cometer delitos. Se le juntaron bastantes delitos y ya salió la condena. Va a estar recluido. Y este es su último fin de semana aquí en la iglesia. Quiere dar gracias al Señor por la oportunidad que le dio a él, por su misericordia, de traerlo a esta casa, de mostrar su vida a él, de mostrar su amor, a pesar de todo lo que él pueda haber vivido antes y haber hecho. Confía que todo va a salir bien y pone todo lo que viene en adelante en la mano de Dios. Deja a su señora, a su pareja y a su hijo pequeñito acá, sabiendo que Dios va a cuidar de ellos. Pero por sobre todo, el testimonio más grande es que tuvo un encuentro con Dios y eso nada lo puede borrar. Bueno, fue condenado a 4 años y 1 día. Y vamos a orar para poner sobre él esa cobertura, para que tenga paz en su corazón y por supuesto orar a Dios por un milagro. Por favor, extienda su mano y vamos a compartir todo el amor que tenemos como iglesia por un joven que necesita mucha fortaleza.
y necesitamos mostrarle a él que tiene una familia. ¿Parece, hermano? Tenemos aquí una hermana que trabaja y que desarrolla su ministerio en la cárcel, así que con ella y con otros más seguramente vamos a mantener el contacto con ellos y por supuesto también atendiendo y cuidando también de su familia. Pero vamos a declarar un milagro. Padre, te honramos a ti y oramos, Señor, para que tú bendigas a este joven que este año tuvo un encuentro personal y real. Gracias porque has salvado su vida, has perdonado todos sus pecados y sus malas decisiones. Tal vez hoy tendrá, como hasta ahora, que enfrentar y asumir responsabilidades de sus errores. Oramos por su familia, su esposa, por sus 2 hijos, y oramos para que tu favor y tu cuidado estén sobre ellos. Y también como iglesia oramos, Señor, para pedirte un milagro. Tú tienes el control de todas las cosas y estará el tiempo que es necesario que Él esté, porque en tu gracia y en tu justicia nosotros apelamos a la pureza, a la justicia que proviene solo de tu mano. Señor, yo pido que lo bendigas ahora. Tus 2 manos. Espíritu Santo, ven y llénalo ahora. Trae sobre él completa libertad. Tu cobertura esté sobre él y su vida esté llena de ti. Que nada afecte su vida, que nada afecte la transformación y el cambio que tú has hecho. Que ninguna influencia externa pueda afectar el corazón que tú le has dado, un corazón nuevo, una vida nueva. Y profetizamos ahora sobre él que un nuevo tiempo viene sobre tu vida y Dios va a sorprenderte. Que un nuevo tiempo, por el corazón nuevo que Él ha impartido, Él ha abierto una nueva puerta para ti. Fluye, Espíritu Santo. Tócalo ahora en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu de Dios, y trae vida, 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 vida. Llénalo de tu presencia. Fluye, Espíritu Santo. Llénalo, llénalo, llénalo. Más de ti. Más de ti, Espíritu Santo. Estará el tiempo que tú, Señor, consideres. Haya vida ahora en el nombre de Jesús. Vida espiritual en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo. Fluye ahora en el nombre de Jesús. Y llénalo, Señor, de tu amor, de tu paz. Lo abrazamos en el nombre de Jesús. Lo encaminamos y vivimos, Señor, en esa relación con Él. En el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, más. Llénalo, llénalo ahora en el nombre de Jesús. Más. Espíritu Santo, trae una fresca y hermosa unción. Espíritu Santo, trae una fresca y hermosa unción. Fluye, Espíritu Santo. Vida, vida ahora. Y trae paz a su esposa, a nuestra hermana. Llénala de tu paz, a sus hijos. Trae sobre ellos, Señor, tu fortaleza en el nombre de Jesús. Y declaramos el bien, la misericordia sobre su vida. Tú abres camino donde no lo hay. Tú abres camino donde no lo hay. Cuando iniciamos este año, yo desafié a la iglesia y en nuestros 21 días de ayuno, yo le dije al Señor, yo quiero poner una meta. Normalmente con nuestros niños y nuestro equipo, hoy aquí estamos alrededor de 650 personas, es lo que viene cada día domingo, y podemos llegar tal vez hasta 700 personas con todos los jóvenes, adolescentes y preadolescentes que vienen el día sábado, pero que no vienen el día domingo. Hay un porcentaje que a mí me demuestra que en un par de tiempo más, tal vez 1 o 2 años más, nosotros tengamos que pedirle a los preadolescentes que tengan su propia reunión y no vengan el día domingo, porque esto va a estar lleno. Los adolescentes igual y los jóvenes, y nos vamos a convertir en 4 reuniones de fin de semana donde cada persona va a su propia reunión. Eso es lo que quiero, que usted sacuda su mente, porque puede generarse un montón de cambios, pero lo que no cambia es el fundamento. Entonces, yo estoy feliz porque creo tener una iglesia que está entendiendo esta idea.
Y es que nosotros tenemos que estar muy dispuestos a ampliar nuestra mente. En una oportunidad le dijo Dios a Moisés, al pueblo de Israel: agranden las estacas, estiren las cuerdas y enánchense, porque no pueden conformarse a lo que están. Tú no puedes tomar una decisión que te achique, no puedes tomar una decisión que te disminuya. Tienes que tomar una decisión en tu vida que haya amplitud, que haya crecimiento. De hecho, la convención era justamente crecimiento, ampliarse, crecer sin límites. Y esto es parte del espíritu de esta iglesia. Cuando llegué aquí, nunca me estuve quieto. Nunca estuve quieto. Siempre voy a estar creciendo, siempre voy a estar proponiendo, siempre estamos avanzando. Y en la relación con Dios y su espíritu también estamos creciendo. Así que considero importante que ustedes entren conmigo en este hermoso proyecto. Yo quiero desafiarlos en una semana de santificación, en una semana donde vamos a interceder y colocar este terreno y el proyecto como el punto de partida de las nuevas adquisiciones que vamos a tener. ¿Listo? Para que Dios nos lleve de victoria en victoria. Y en segundo lugar, para que Dios posesione una vez más a las mujeres de esta congregación. Con nuestra convención, que será también una reunión con toda la iglesia. Entonces en julio, la semana del 13 y 14, va a estar la convención de mujeres y vamos a tener la fiesta de las células. Va a ser todo aquí en este lugar. Y vamos a recibir delegaciones, por lo tanto, pedimos que usted participe en abrir su casa para recibir a nuestras hermanas. Las mujeres no comen tanto, así que no se preocupe. Entonces vamos a tener esta hermosa fiesta. Y yo quiero pedirle que, en virtud de lo que vamos a adquirir y la convención de mujeres, a partir de mañana hemos decretado 7 días de ayuno. Gracias, Patricio. A partir de mañana vamos a convocar a 7 días de ayuno y de oración, con frutas, verduras o verduras y legumbres, como usted quiera. Y vamos a dejar de lado todas las cosas que nos traen placer. Pero pastor, hace tanto frío. ¿Qué es la idea, hermano? Mire, con frío nada es más rico que una sopa de verdura. ¿Sí o no? Entonces le invito a esta semana 7 días de sopa. No, 7 días de ayuno, perdón. Bien, vamos a empezar desde las 12 de la noche y vamos a entregar el próximo domingo a esta hora. La cafetería sigue normal porque entran en la mañana y los que llegan a tomar desayuno, tomen un rico desayuno de sopa de verdura. Y después del servicio, entonces, podemos seguir colaborando con las misiones. ¿Les parece? ¿Por qué razón vamos a ayunar? Primero, para consagrarnos a Él. Eso es sumamente importante, que no cambia. En esta consagración vamos a poner 2 peticiones de oración. Una de ellas es el Congreso de Mujeres, para que haya una activación de las mujeres de esta iglesia, porque queremos más de ellas. Y en segundo lugar, por la inversión y el proyecto del nuevo terreno. Amén. Bien, gloria a Dios. ¿Está claro? Pregunto, ¿cuántos me van a apoyar o no? Ya, levanten la mano todos los que me van a respaldar esto. Todos. Gloria a Dios. Bien. Los cantantes igual, los músicos igual. El músico principal, vamos, la mano arriba. Gloria a Dios. Baje la mano. Gloria a Dios. Vamos a tener una semana muy poderosa. Se están reuniendo los equipos y cualquiera sea, vamos a enfocarnos en lo que está. Sin este sacrificio no es dolor, sacrificio es una ofrenda. Sin sacrificio no hay recompensa. O sea, sin una ofrenda de sacrificio, de esfuerzo, no vas a conseguir en tu vida nada. Por eso el llamado de ayunar va a implicar tal vez dolor, sacrificio, pero es parte de conseguir algo más alto en tu vida. Amén. Bien. Así que les quiero invitar para eso. Vamos a ir a la palabra, ¿les parece? Esdras capítulo 1. Les leo el verso 1 en adelante. En el primer año
de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Qué hizo Jehová el Señor? Despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Este no era rey de Israel, rey de Judá, era un pagano más, pero Dios despertó el espíritu. Y esto es lo que me fascinó, hermano, que es lo que quiero comentarle. Dice, y Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Cómo un hombre tan impío puede honrar a Jehová? Interesante esto. Y le da alabanza, honra a Dios, porque todo, como era el segundo imperio, el imperio medo-persa que conquistó el imperio babilónico a Nabucodonosor, era el segundo imperio tan poderoso, pero este rey, ¿cómo honró a Dios en todo lo que tenía? Me gustó igual. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Gloria a Dios, qué interesante eso. La cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes, ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que ofrecieron voluntariamente. Amén y amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella nos edifica siempre. Bendícenos, como siempre tú lo haces, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellas personas que se han involucrado en estos 1 o 2 semanas atrás, estamos hablando acerca de la reforma. Y dijimos que la reforma era volver al original. Reforma es quitar todas aquellas cosas que han cubierto y han de alguna manera aislado o le han restado valor a lo principal, que es el fundamento. Pero también reforma es traer algo nuevo, no el fundamento, pero lo nuevo sobre el fundamento. Y comenzamos a mencionar características que se mencionan respecto a una reforma. Hablamos que una reforma trae una limpieza, una reforma trae arreglar el templo, y dijimos que la reforma era también volver a la palabra de Dios, porque ella nos enseña el fundamento. Y hemos hablado, como la semana pasada, y nos referimos que el fundamento es Cristo el Señor, y la obra de Cristo es más que suficiente. No necesitamos ninguna otra cosa más que creer en Cristo. De hecho, creer, tener fe, eso es todo lo que necesitamos para ser salvos y tener una vida segura. Dice la Biblia, por gracia soy salvo. No necesitamos otra cosa más. Por lo tanto, en esa seguridad, en el Nuevo Testamento menciona que Cristo es la roca, inamovible, no se cambia. Y nosotros parados en la roca estamos seguros. Entonces, si Jesús es nuestro fundamento, no nos interesa lo que pase alrededor nuestro. Puede cambiar todo. ¿Por qué? Porque Dios es de cosas nuevas.
Amén. Eso es lo que estaba hablando. Y dijimos que si nuestra vida está en la roca que es Cristo, el fundamento, Pablo nos dice, lo único que tienes, según la semana pasada, lo que tienes que aprender, que en una reforma tú tienes que aprender a construir en ese fundamento, pero procura cómo construyen. Que me gustó esa palabra y la quiero predicar después. Y hablamos, puedes construir de heno, paja, madera, plata, oro o piedras preciosas. Y da una definición. Estaba analizando eso y tenía ganas de predicarlo, pero Dios puso en mi corazón mencionar este detalle. Por eso lo quiero dejar para después. ¿Qué significa eso? Pero el fundamento es uno. Y yo me hice referencia a la semana pasada cómo uno puede cambiar todo lo del fundamento sobre el fundamento sin afectar el fundamento. El fundamento es uno solo y es Cristo el Señor, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Amén. Diga, mi fundamento es Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador y Redentor de mi vida. Eso es el fundamento y nada puede moverte. Eso es lo seguro. Entonces, cuando hablamos de reforma, hablamos de que todo lo nuevo que trae es reforzar el fundamento. Para traer algo nuevo hay que quitar lo viejo. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros construimos en alguna manera se empieza a envejetar, empieza a cambiar, pierde su esencia, pierde su valor y nos acostumbramos de tal manera que comenzamos a pervertir el verdadero propósito de nuestra vida. Por eso tú nunca debes conformarte con lo que haces. Y aunque lo que haces es muy bueno, si lo haces, eres capaz de hacer algo más. ¿Me entiende la idea? Porque en Cristo nosotros podemos cada día hacer algo nuevo. Dice la Biblia que en Cristo las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas una vez. No, he aquí todas son renovadas constantemente. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12 dice, renuévense, o la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad agradable y perfecta. Eso quiere decir que debe haber una renovación para entender la voluntad de Dios. Por ejemplo, no es que la voluntad de Dios de antes sea distinta a esta, pero en tu vida la voluntad de Dios es progresiva, porque progresivo también es el crecimiento y progresivo es también la verdad. La verdad es progresiva, porque antes no sabíamos de Cristo, ahora sabemos que Cristo es nuestro Salvador, pero después empezamos a saber de qué manera fuimos salvos y cómo fuimos salvos. Eso quiere decir que una verdad es progresiva, es una verdad absoluta, pero revelada. Eso significa que el fundamento siempre está, y sobre ese fundamento, esa verdad del fundamento puede ser enriquecida. Y yo construyo en la revelación del fundamento. Por ejemplo, yo construyo y según cualquiera de nosotros como niños, si yo construyo en mi vida, creo que la construcción normal de un niño es que debe ir a la enseñanza básica, media, luego a la universidad, un profesional y sea un profesional exitoso. Eso es lo común. Pero cuando mi vida está sentada en la roca que es Cristo, yo puedo entender que mi futuro puede ser ese, pero también puede ser otro, donde yo construyo mi vida en una revelación de Dios, porque dentro de eso es como lo normal que Dios ha establecido. Dios no quiere que vivas una vida normal, Él quiere que vivas una vida en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta y capaz de que tú la puedas resistir. Por eso la voluntad de Dios nunca se va a aplicar al concepto de este mundo o a las bases de este mundo establecido. Tú puedes llegar a ser tan importante y tan grande sin hacer nada de lo que este mundo dice que tú debes hacer para ser grande. Amén. Entonces la voluntad de Dios es la que nosotros tenemos que entender. ¿Y cómo entiendo? Por revelación. Entonces cuando yo sé que estoy en Cristo, lo segundo que tengo que tener, según la semana pasada, es intimidad con Dios, un encuentro personal, una viveza del Espíritu, una comunión más íntima, más estrecha. No puede usted pasar a un siguiente nivel sabiendo que es cristiano. Puede quedarse usted estancado sabiendo que usted tiene a Cristo, ya está salvo, pero no hace nada. Pero el llamado del Señor es que si usted tiene a Cristo y ya está salvo,
está diseñado para hacer nuevas cosas en su vida. Por eso tiene que irrumpir, tiene que cambiar, tiene que avanzar, tiene que generar cambio. Y para eso necesitamos renovar nuestra mente. ¿Por qué razón usted está aquí? Por alguna razón está aquí. Dios tiene un gran propósito en su vida. Entonces tenemos que creer en Él. Lo más normal es lo que es normal. Cada niño puede construir y llegar a ser un gran profesional. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de estos jóvenes? Es la voluntad. Sin duda, este es un joven que en lo más normal puede convertirse. Es inteligente, bonito como su pastor. Canta un poquito menos que su pastor. Y es alguien que puede seguir lo normal. Pero si él entiende su propósito, yo puedo ver que su vida va a avanzar lejos, mucho más. Porque le enseñamos que Cristo es su fundamento. Y que como su fundamento, Él tome su tiempo. No anda acelerado. Se toma su tiempo. No anda desesperado por una mina. Y aunque seguro muchas andan desesperadas por Él. Pero se va a tomar su tiempo porque Él sabe que Dios va a cumplir su propósito. Sin duda Él puede llegar a ser un profesional exitoso y eso seguramente lo va a conseguir. Pero lo que yo profetizo sobre Él y lo que yo veo en Él es que Él va a ser un hombre de Dios. Va a ser alguien que Dios va a usar poderosamente. Aún lo veo con un serrucho. No. Pero puedo ver que Él sea el pastor de esta iglesia. Gloria a Dios. Entonces la voluntad de Dios no es que sea distinta, pero definitivamente es distinta al sistema de este mundo. Yo no podría decir que él no va a llegar a la universidad. Lo que sí va a llegar es a ser un hombre de Dios. Y Dios lo va a usar. Y Dios le va a dar muchas capacidades. Y va a llegar muy lejos. Y sin duda va a ser un referente en esta iglesia. A todos esos niños que están allá en la iglesia de niños, él será un referente, como muchos de ustedes serán igual. Así que yo confío que Dios va a hacer. ¿Cómo podemos tener? Es que hay que tener la capacidad de renovar tu mente. Cuando cumpla 18 años, él va a poder tomar una decisión. ¿Qué es lo que va a hacer? Y cuando él la toma, entonces todos vamos a apoyarlo. Si quiere ser un profesional, lo va a hacer. Si quiere ir a la universidad, va a hacerlo. Pero si se quiere ir a otro lugar para capacitarse como un siervo, un ministro de Dios, bueno, también lo vamos a apoyar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Toma asiento. Porque lo más importante es su fundamento. Y lo mismo en usted. ¿Qué es lo que Dios tiene para usted? Es grande. Lo que viene es grande para su vida. Es grande, pero tome las mejores decisiones. Porque si usted toma una decisión que lo achica, no, pero es que esto es lo que me gusta. Lo que le guste no necesariamente es la voluntad de Dios. Por eso piense que los cambios tienen que ir en la voluntad de Dios. Pero no sé, pastor, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo yo lo entiendo? Oye, Ciro, rey de Persia, no era evangélico. No era de Valdivia. No era chileno. No tenía ningún otro cargo como nosotros lo tenemos. De hecho, ni siquiera conocía a Cristo. ¿Qué es lo que pasó en este hombre? Si pasó en él, no va a pasar en nosotros. Dios despertó un espíritu distinto en él. Y generó, ¿sabe qué generó? Reforma. Mire, el imperio babilónico a través de Nabucodonosor invadió Jerusalén y Judá. Y lo hizo para poder, de alguna manera, que Israel y Judá se habían alejado de Dios, habían renunciado a Dios y habían dejado de adorar. El templo lo abandonaron, tanto así que cuando vino Nabucodonosor y los caldeos, destruyeron el templo e hicieron pedazos las murallas de Jerusalén y sacaron a la gente y se la llevaron. En el imperio babilónico aparecen varios profetas, entre esos Jeremías, Daniel, y en el imperio babilónico y en el imperio medo-persa es donde aparece Daniel, uno de los profetas que estuvo con varios reyes, y él era tan elocuente, era sabio, entendido y profeta, que él siempre estaba en la corte de esos reyes. Ya eran poderosos, pero Dios tenía un propósito con él.
Cuando el rey Nabucodonosor llega en un clima con su imperio en que Ciro se levanta e invade y conquista, derriba el imperio babilónico y aparece el imperio medo-persa, el segundo imperio que está profetizado. En ese imperio, que era alguien que había tomado todas las demás naciones y las había sujetado también, y estaba exprimiéndolos. Los tenían como esclavos. Eso causó que la nación de Israel quedara completamente abandonada. Se llevaron cautivos a Babilonia y luego a los medo-persas tomaron a toda esa gente y las dejaron en esas ciudades y abandonaron la región de Jerusalén o de Israel. La ciudad de Jerusalén y de Judá quedaron expuestas a ladrones. Ciro, rey de Persia, y Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, ellos trajeron otros pueblos y los metieron en ese lugar. Hicieron un revoltijo. Por lo tanto, los que se quedaron allí en Jerusalén no eran judíos. Venían de otros lugares que se mezclaron con lo peor que supuestamente quedó allí en Jerusalén. Escuche esto. Cuando el imperio babilónico se llevó a la gente, llevó lo mejor de lo mejor y dejaron los enfermos, los ancianos, dejaron la gente que no tenía oficio, dejaron a todos los enfermos. Por lo tanto, la situación de la región era crítica. Pero para ayudar, trajeron a gente de otras naciones y se mezclaron. Y al mezclarse con la gente que quedó allí, ellos no lograron percibir la identidad como hijos de Dios, como pueblo de Israel. Por eso a ellos nunca les interesó reconstruir los muros y a ellos nunca les interesó construir el templo, que eran las dos figuras más representativas del espíritu de la nación de Israel. Vea usted ahora la nación de Israel, Jerusalén, que es la capital. Este grupo nunca le interesó. Ve ahora lo interesante e importante que es la nación o la capital de Israel, que es Jerusalén. Están todas las religiones dentro. Todo el mundo va a visitar, porque de alguna manera siempre ha sido muy importante y referente. Los conflictos mayores nacen prácticamente desde allí. Pero como quedaron los más pobres y vinieron otras naciones, ellos no tuvieron la capacidad de mantener y poder reedificar lo que los imperios derribaron, los muros y el templo, que era el lugar de adoración. Quedaron completamente abandonados. Pasaron alrededor de 70 años. A los 70 años aparece el rey Ciro y derrota a Nabucodonosor y el imperio babilónico. Y aparece Ciro, rey de Persia. Cuando él va y toma ese lugar, se manifiesta sobre él el Espíritu de Dios. ¿Producto de qué? Producto de que había ya una profecía sobre él. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Verso 22. Mas el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Isaías, ahora el profeta Isaías, capítulo 45.
capítulo 45, verso 1 al 3. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Mire lo que dice. ¿Sabía usted que el libro del profeta Isaías fue escrito 170 años antes que naciera Ciro, rey de Persia? Porque lo escribió el profeta Isaías. Él profetizó que llegaría el tiempo en que Dios iba a despertar a un tal Ciro. Mire lo que dice aquí. Vea los planes de Dios. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré tus lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Está profetizando una palabra de que ellos, el imperio medo-persa a través de Ciro, iba a conquistar al imperio más poderoso que eran los babilónicos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob, haciendo alusión a la nación de Israel. Amén. ¿Por qué razón despertó rey Ciro, el rey de Persia? Porque estaba profetizado. ¿Por qué se profetizó? Porque hay una palabra de Dios que gravita sobre su voluntad en cada uno de nosotros. Escúcheme ahora un momento, porque quiero enseñarles solo este detalle sobre la reforma. Es que reforma no es una idea de un hombre. Los cambios que vamos a hacer en tu vida, en nuestra iglesia, en mis finanzas, en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre del Señor, porque no hay nada tuyo o mío que no tenga que ver Dios. Si usted hasta vende, no sé, cuchuflí, le pertenece a Dios. Si vende empanadas, le pertenece a Dios. Si va a hacer un plan, tiene que considerar a Dios, que Dios ya tiene un plan para eso. Y el plan de Dios es más grande del que tú te imaginas. Y ya está profetizado. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y tu nombre será bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, cuando uno se mezcla, mire, sacó a todos los más importantes y se los llevaron cautivo. El pueblo que se quedó fueron los más pobres, los miserables, los enfermos, los más viejos, los que no servían para nada, según ellos. No nos interesa porque un viejo no puede trabajar. Entonces dijeron, lo desecharon un montón de gente, pero trajeron de otras naciones, y al mezclarse ellos no tuvieron la fuerza para poder llevar adelante el espíritu de la nación de Israel, basado en dos cosas: el templo y la construcción de los muros, porque las dos cosas quedaron destruidas con los dos imperios, el babilónico y el persa. Como la situación era tan caótica, no había identidad, no había población, la población se había mezclado. Por lo tanto, al mezclarse, perdieron identidad. Quiero sacar, paréntesis, voy a sacar una aplicación de la mezcla. Quiero que escuche. En una reforma, lo que Dios viene a hacer es quitar todo lo que usted y yo hemos mezclado con el mundo. Una reforma es de limpieza. Y la limpieza que Él va a traer es sobre todo lo que usted ha hecho que no está en el propósito de Dios, que está contaminando su vida. Porque aunque usted viva en la tierra de Israel, usted está mezclado con gente que no le está despertando su espíritu. No le interesa construir los muros, no le interesa construir el templo. Hay gente que está tan mezclada con sus deseos, tan unidas al pensamiento del mundo, que le interesa un comino lo que le pase a la iglesia. De hecho, no están ni ahí, ni siquiera con adorar, con tal de venir a la iglesia de vez en cuando. Ese espíritu es un espíritu que se mezcla. Esa es la falta de identidad. Por eso Dios quiere traer una reforma a esta iglesia, porque ese es mi tema,
para que todos nosotros dejemos de vivir de acuerdo a la mezcla de pensamientos, ideas, filosofía de este mundo que no nos deja vivir la verdadera voluntad de Dios en nuestra vida, carentes de compromiso. Todos los que se quedaron allí, los que no fueron al exilio, se mezclaron con otros que perdieron el sentido correcto como hijos de Dios, como pueblo de Israel. Ya no adoraban. ¿Por qué no adoraban? Porque no tenían un templo. Ya no ofrecían sacrificio. ¿Por qué no sacrificaban? Porque no tenían un altar. Va a llegar el momento en que usted y yo vamos a ser tan abordados por los pensamientos, las ideas, la filosofía de este mundo, que comenzaremos a aprobar. Sí es bueno que ahora permitan que 2 hombres adopten, que 2 mujeres adopten. Sí, ya, para que dejémoslo. Total, después les predicamos. No, señores, no puede uno aceptar ese tipo de inmundicia o de injusticia sobre esos niños. No, es que el cuerpo es mío. Nunca ha sido así. Es fácil decir que tu cuerpo es tuyo cuando ya naciste, pero no puedes decir lo mismo en aquellos que están desprovistos de cuidado y permites que esos niños se mueran sin nacer con un propósito. El aborto, nosotros no aprobamos el aborto, cualquiera sea, no al aborto, sí a la vida, sí a la familia, sí al matrimonio entre un hombre y una mujer. No voy a mezclarme con ellos, porque si yo hago eso y empiezo a aprobar la libertad femenina o todo lo que sea, si yo comienzo a probar y decir, oye, es bueno que salgan y luzcan todo su seno, es bueno que vayan y se conviertan en hombres o en mujeres de acuerdo al sexo que quieran hacer, cada burrada de esas nosotros no vamos a aceptarlo, porque no voy a mezclar mi filosofía, mi pensamiento de fe. No, cuando yo sé que estoy parado en la roca que es Cristo y la Biblia me dice que Él es el Dios del cielo y de la tierra y en su mano Él formó al hombre y a la mujer e hizo la familia para que procrearan y fundaran, y porque hay un propósito en ello. Entonces no vamos a permitir que eso entre. No permita que entre, porque si no, usted va a perder las 2 cosas más importantes: su identidad como hijo de Dios, y va a perder su identidad como un adorador delante de Él. Oh, gloria a Dios, porque la situación del país estaba tan complicada, porque los que se quedaron no tuvieron la fuerza y los que vinieron lo mezclaron. Dejemos así, total, estamos aquí, pero perdieron la esencia. No construyeron ni los muros ni el templo. Eso habla de muchos de nosotros que no tenemos nada construido en nuestra vida. Entonces eche un ojo a su vida. ¿Cuánta mezcla tiene en su vida? ¿Cuánta filosofía de hombre y de carne tiene usted en su vida que todavía no puede construir las 2 cosas más importantes? Identidad como hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Diga, soy un hijo de Dios. En unas 4 o 6 semanas más, yo calculo por ahí los primeros días de agosto, voy a comenzar a hablar una serie de sermones sobre la paternidad. Porque si hay algo que confunde es justamente el sentido de la paternidad. Es de quién soy, de dónde vengo, de dónde provengo. El sentido de seguridad, hermano. Ellos perdieron esa identidad de hijo de Dios. Y como hijo de Dios, ellos no construyeron el muro de Jerusalén. En segundo lugar, no construyeron el altar. O sea, perdieron la identidad de su nacionalidad. Les dio lo mismo. Se casaron con otras mujeres, con otros hombres, cuando la ley de Dios estaba establecida para el pueblo de Israel, que no tenían que casarse con impíos o con gente extranjera. Diga conmigo, desobediencia. Cuando uno empieza a mezclar las cosas, se comienza a colocar desobediente. Por eso fue necesario que Dios despertara a un hombre que ni siquiera era judío, no era ni siquiera hijo de Dios, pero había una voluntad de Dios sobre él. Si hubo una voluntad de Dios soberana sobre él, que no era del linaje de Abraham, ¿cuánto más puede Dios despertar tu vida y mi vida para un propósito eterno? Y esto es lo que yo me refiero de Nacho, un propósito eterno en su vida, no solo de él, sino de otros más.
¿Cuánto Dios puede despertar? Por favor, necesitamos entender que la reforma en este momento no parte del pueblo, parte de un impío, pero que sabe honrar a Dios. Pero ese impío no fue de él solo, porque nadie puede moverse si no es por el dedo de Dios. Eso sí, esa es otra cosa. Era un impío, no era nadie. Eso quiere decir, hermano, que si usted y yo, dice en la Biblia, si usted y yo no predicamos, va a ser nuestra responsabilidad. Pero si usted y yo no predico, ¿sabe lo que dice la Biblia? Las piedras hablarán. Es el mismo principio. El propósito se va a cumplir sí o sí. Una reforma, que es la que quiero enseñar hoy, es que Dios despierta a alguien que ni siquiera es del pueblo de Dios, pero despierta el espíritu porque a él le interesa que toda la nación de Israel vuelva a su fundamento, vuelva a la esencia importante por qué Dios los formó como pueblo. Una, para que ellos nunca se olviden que son pueblo de Dios, hijos de Dios. Y en segundo lugar, para que sea una nación adoradora, que sea capaz de enseñar a las naciones cómo se debe servir a Dios. Reforma es traer la esencia que se ha perdido. Es volver el corazón del que está perdido. Es el que está extraviado volver. Por eso en una reforma lo que más deberíamos de procurar es que los que están descarriados vuelvan. ¿No me escuchó? En una reforma es que cuando yo sé que el fundamento es Cristo y la palabra de Cristo es poderosa para cambiar cualquier vida, esto tiene que traer al que está descarriado nuevamente a los caminos del Señor. Porque ese es el Espíritu. Eso es lo que Él quiere. ¿Cómo lo hizo? Despertó a Ciro, rey de Persia. Y Ciro no era del linaje de Abraham. Ciro no era judío. Pero estaba tan alineado con Dios que los mismos israelitas que se habían quedado. ¿Por qué los israelitas que se habían quedado y aún los que habían estado en la dispersión, ninguno de ellos quería construir? Porque ellos habían apagado su espíritu. Los que estaban en el exilio se acostumbraron a las riquezas del imperio. Y los que se quedaron se acomodaron a su pobreza y se mezclaron con los demás. Cualquiera sea las dos cosas, ellos perdieron identidad y adoración, comunión con Dios. Más que nunca necesitamos volver a estas dos cosas, a restaurar. Reforma quiere nuevamente establecer este día. La reforma es establecer tu origen, es establecer quién eres tú. Y quién eres tú y quién soy yo. La Biblia dice que en Cristo nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios tenemos un Padre, si hijos de Dios tenemos un, en común todos tenemos un. Como padre, el padre siempre va a corregir, siempre va a instruir, va a dirigir y va a enseñar. Por eso, si dejas de ser hijo de Dios, ¿quién te va a llamar la atención? Si dejas de ser hijo de Dios, ¿quién te va a encaminar? Si dejas de ser hijo de Dios, ¿cuándo vas a probar la correa de Dios? Por eso tenemos que ser hijos de Dios. Hoy como hijo de Dios, la correa es fuerte, hijo. La disciplina es fuerte, pero como un padre, Él te va a cuidar. Te va a disciplinar porque necesitas entender. No lo sabías, pero ahora Dios está limpiando tu corazón para que tú sepas. Parece todo injusto, pero la justicia de Dios es más grande que la justicia de los hombres. Si le eres fiel, Él puede intervenir esa justicia. Pero de que Dios te está enseñando, castigando, no, disciplinando. La disciplina es dolorosa. La disciplina es dolorosa. Porque si hay algo que trae la reforma es justamente eso. En una disciplina ellos van a aprender como familia y matrimonio a levantarse como hijos de Dios y gente que va a adorar cualquiera sea su situación. Van a darle la gloria y la honra al Señor siempre, siempre, siempre. Diga conmigo reforma. Diga conmigo una vez más, reforma.
es lo que Dios quiere. El rey Ciro no era nadie conocido, pero Dios tuvo que levantar a alguien. Dios tiene que levantar a esos Ciros que sean capaces de motivar a la gente a que construyan sus vidas y sus templos para Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga, esa es la voluntad de Dios. Soberana de Dios. Gloria a Dios. Las cosas que sucedieron con Ciro. Esdras capítulo 3, verso 2. Se levantaron para edificar el altar. Lo primero que hizo el rey Ciro fue invitar a todos los judíos. Y todos los judíos que llegaron, lo primero que hicieron, número uno, cuando llegaron, levantaron un altar para ofrecer sacrificio. O sea, jamás debe apartarse de nosotros de nuestra boca, las palabras de alabanza y adoración para el Señor. Reforma trae alabanza y adoración. Número 2, el mismo capítulo 3, verso 8 y 10. En este momento ellos comenzaron a echar los cimientos del templo, porque hasta los cimientos habían sido quitados. Hay gente que quiere sacar, no quiero ver a los evangélicos, no quiero nada de la iglesia, quedaron completamente decepcionados, cualquiera sea la razón. Pero Dios va a volver a echar cimientos sobre esa familia. Y tal vez tú eres aquella persona a quien Dios está volviendo los cimientos para la familia donde tú vives. Así que lo segundo que sucede en una reforma es que el cimiento vuelve a establecerse. Eso quiere decir, volvemos a afianzar las verdades de Cristo en nuestro corazón. Si tú eres un descarriado y cuando vienes, ¿sabes lo que haces cuando alguien descarriado viene aquí? El Señor vuelve a echar nuevos cimientos. Porque esos cimientos fueron removidos. Nunca se tienen que remover, pero cuando tú te alejas de Dios, los cimientos se remueven. Así que cuando alguien vuelve a la casa de Dios, lo primero que se hace es echar nuevamente los cimientos. Porque no se puede construir una vida espiritual sin los cimientos. Número 3, verso 10 y 11 del mismo capítulo 3. Aquí habla de la adoración. Dice que mientras ellos echaban los cimientos, los cantantes, músicos y sacerdotes levitas comenzaron con sus instrumentos a cantar y adoraron a Dios. Y comenzaron a bendecir. Es que siempre tiene que haber una palabra de adoración. Toda reforma trae una adoración y un espíritu quebrantado. Número 4. Esdras capítulo 4, versos 4 y 5 menciona que en el tiempo de restaurar los muros y el templo se levantaron los enemigos. Cada vez que tú quieras avanzar en una reforma, cada vez que tú quieras plantar algo nuevo y edificar algo nuevo en tu vida, siempre va a haber alguien que te va a desanimar, siempre se va a levantar un enemigo que no va a querer que tú avances. El enemigo anda como un león rugente, según el Nuevo Testamento. Eso es lo que quiere enseñar. Y en la reforma de Ciro, de donde Dios despertó a un hombre completamente distinto, no faltaron los que se rebelaron en contra de lo que Dios está haciendo contigo. Escúchame, por más que quieras, siempre van a haber enemigos que van a querer derribar, destruir y hablar en contra de todo lo que Dios está haciendo contigo. Reforma es mantenerte firme sobre el adversario. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y número 5, lo último que pasa en esta reforma, Esdras capítulo 5, verso 2, comenzó a reedificar la casa de Dios. Esto significa que ellos comenzaron a hablar acerca de volverse a Dios. La casa de Dios es el templo, y el templo representa el lugar de cercanía y de comunión con Dios. Así que Dios despertó a un impío para que ellos construyeran el templo, y el templo, cuando empezaron a construirlo, es un llamado a la comunión con Dios. Así que número 5, lo último, una reforma trae la comunión con Dios. Repita conmigo el eslogan: un cristianismo en una relación íntima con Jesús como estilo de vida. Todos juntos, por favor. Un cristianismo en una relación íntima con Jesús como estilo de vida. El estilo de vida más poderoso no es la forma como yo visto, como me corto el pelo, sino mi comunión con Dios. Mi comunión con Dios la gente lo va a notar.
voy a reaccionar, voy a comportarme, voy a hablar y voy a servir de la forma como yo tengo intimidad con Dios o intimido con Él. De la forma como yo me relaciono con Él. Cuando alguien anda pesado así, que anda mirando y anda, que no sé, que esto, ese dejó de orar. Ese dejó de tener comunión con Dios. Yo lo ubico de inmediatamente. No es que eso es lo que me pasaba a mí. Empiezo a hacer camote, pesado, dejó de orar. Dejó de buscar a Dios. Y yo lo noto inmediatamente. Digo, este ya está carnal. Y con ministerio en su vida. Con ministerio en su vida. Ay, a usted no le pasa, pastor. Sí, pero ya es poquito. Pero a algunos les da por rato. A cada rato le andan con el caracho y todo eso así. Este dejó de orar. Y por favor no le diga a la gente, dejaste de orar. Porque eso le puede rebotar a usted. Pero es verdad, alguien que anda, no sé, llega aquí, las manos en bolsillo, llega indiferente. Esa persona dejó de tener intimidad con Dios. Por eso, construir el templo es un llamado a la comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, todos los demás nos damos cuenta. Voy a repetirlo porque parece que quedaron. Cuando tú cuando logras intimar con Dios, una relación con Él, que es lo que representa el templo, tu vida es completamente distinta, los demás lo notan. Pablo dijo, en esta reforma no vamos a construir más templos de madera, sino que ahora todos ustedes, reforma. El fundamento es el mismo, comunión con Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le dijo a Moisés, construye un tabernáculo de tiendas para que todos sepan que yo estoy aquí. Se llama comunión, se llama intimar, se llama relación, se llama todo lo que tiene que ver con estrechez, todo comunión, relación, uno. Y el templo representaba en el desierto eso, el templo que construyó Salomón, el templo que construyó Herodes, y este templo, que era un nuevo templo donde se estaba echando los cimientos, el templo representa la comunión con Dios. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, ya no necesitamos construir esta clase de templo. Ahora, usted y yo somos templos del Espíritu de Dios. Si somos templo del Espíritu, es que Él lo que quiere es habitar dentro de ti. Amén. Y tú con Él. ¿Eso qué es? Una preciosa intimidad con Dios, hermano. Diga conmigo, reforma es volver a la comunión íntima con su Espíritu Santo.